Bienvenidos a todos. Hoy tenemos en el webinar de aliados a dos personas que tenían muchas ganas de que acudieran por lo que representan dentro del sector, ¿no? Con sus empresas. Por un lado tenemos a Diana Bravo, que lleva Producto y Marketing dentro de Visionis. Bienvenida, Diana. Buenos días, gracias, Buenos Monse. días. Y por otro tenemos a Carlos Rodas, que es representante y lleva ACEP, y está en la empresa ACEP. Bienvenido, Carlos. Gracias, Monse, y a todas las personas que están en el webinar. Muy bien. El objetivo del webinar hoy es presentaros nuevos equipos, ¿no? Por dónde van las nuevas tecnologías y los nuevos equipos de estas dos empresas que operan a nivel internacional y cómo incorporarlo como la experiencia del cliente para posicionar a tu cliente en el centro, ¿no? Que te ayude esta maquinaria a generar esa experiencia del cliente. Es muy importante, ya sabéis, y todos cuando hay una feria os encantan esos stands, ¿no? De maquinaria, porque os ayudan a profesionalizaros. Y es muy importante actualizar vuestra óptica y tener nuevos equipos que os ayuden a profesionalizaros y sobre todo a valoraros como ópticos profesionales. Pero me he encontrado ópticas con columnas cogiendo polvo o con maquinarias dentro del gabinete que se compra con una expectativa de hacer muchas cosas, ¿no? De incorporar muchas cosas, muchos servicios, pero después no se implementa el cobro de servicios o no se incrementa con un buen protocolo. Con lo cual, claro, hiciste una inversión en un inicio con una expectativa y ahora resulta que se ha convertido en un gasto porque no la estás utilizando y esto repercute directamente en tu cuenta de resultados a final de año. Por ello, a la hora de incorporar la adquisición de una maquinaria es necesario realizar una buena comunicación. Y cuando digo comunicación, es comunicación interna con el equipo y externa con los clientes. Porque puede ser que el dueño de la óptica esté encantado de comprar un retinógrafo, pero el empleado tiene que estarlo también para empezar a vender esos servicios a los clientes. Entonces os voy a dar unas pequeñas claves que yo incorporo cuando compráis una maquinaria, que son muy importantes a nivel general, que es comunicar al equipo la adquisición para que ellos también se sientan parte de esa adquisición, ¿no? Establecer precios y honorarios, los que vais a cobrar, para que todo el mundo tengamos claro que esa maquinaria ha venido con nosotros y hay un equipo nuevo dentro de la óptica con el que tenemos que trabajar, y también realizar un argumentario en el que todos los miembros del equipo comuniquen lo mismo a los clientes para que perciban el valor que se ofrece, porque es muy importante que el cliente perciba que todo el mundo de la óptica me está diciendo lo mismo referente a ese equipo nuevo que tenemos que presentar como un elemento nuevo, ¿no? Y integrarlo dentro de la óptica. Y hay que darle también su sitio y valor que se merece para que nos ayude a hacer crecer ese negocio. Entonces, quiero aportar que cuando compramos una maquinaria, cuando adquirimos un nuevo equipo, es importante integrarlo como un elemento más, pero que todo el equipo lo entienda y quiera llevar a cabo pues ese protocolo, que no le cueste cobrar esos honorarios y sobre todo pues que haga crecer el negocio, ¿no? Que es para lo que lo queremos. Entonces, aquí tenemos estas dos empresas que operan a nivel internacional y que nos van a mostrar dos equipos.
Doy paso a Diana. Bueno, en Visiones, Diana, ofrecéis soluciones de equipos para automovilistas, muchas soluciones, pero me gustaría que nos presentaras un equipo en concreto y que nos hablaras un poquito de él, Diana. Perfecto, Monse. Pues nada, muchísimas gracias a todos por estar aquí y a ti, Monse, por la oportunidad. Voy a compartir pantalla de la presentación. Sí. Me decís ahora si podéis verla. Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Fenomenal. Pues nada, os voy a explicar un poquito nuestro equipo más completo, el que bueno, es un poco nuestra estrella en el gabinete, porque nos permite hacer una gran cantidad de pruebas, que veréis que se basa en un equipo muy automatizado, muy fácil de usar, pero nos da muchísimas aplicaciones, muchísimas pruebas, y lo importante, un poco con el hilo que decía Monse de la experiencia de cliente, lo importante es que nos deja tiempo para no estar pasando al cliente por muchos instrumentos, sino hacer poco tiempo en lo que es la prueba diagnóstica y tener mucho tiempo para analizar las pruebas y para comunicar con el paciente. Bueno, os voy a hacer una pequeña introducción de lo que es Visionix. Muchos de vosotros nos conoceréis por alguno de estos nombres que aparece aquí en la pantalla: Briot, Beko. Bueno, hicimos un profundo cambio de marca hace un poco más de un año y 4 meses. El año pasado pasamos a llamarnos de Grupo Luno Technology, pasamos a ser Visionix. Realmente englobamos diversas marcas que tienen mucha trayectoria en el sector, como por ejemplo Briot y Beko, que son empresas centenarias, ¿no?, en la fabricación de instrumentos de maquinaria para el taller, y muchos de nuestros clientes aún nos conocen, por ejemplo, como Briot. Y como os decía, bueno, pues el año pasado, con todas estas marcas y la adquisición también, por ejemplo, de una marca muy importante a nivel americano que se llama OptoView, que es el primer fabricante de OCT y OCTA, en tener el marcado FDA de la OCTA, se incorpora también a la empresa. Entonces, bueno, nos englobamos todos ahora en una marca única que se llama Visionix, y que, como veréis aquí, pues bueno, tiene diferentes maquinarias, diferentes instrumentos que van desde las plataformas de diagnóstico, que va a ser lo que veamos hoy, OCT, refracción, ¿no?, todo lo que es la refracción más clásica, la refracción más automatizada y la refracción inteligente, que hoy no es tema de hoy, pero por ejemplo, mencionar que tenemos un equipo de refracción totalmente automatizado, inteligente, que abarca desde la refracción objetiva a la subjetiva, que se llama el iRefract, que es realmente un paradigma en la refracción automatizada. Y bueno, pues somos una marca a nivel global, como comentaba Monse, que nos ubicamos en todo el mundo a nivel internacional, con 3 centros de I+D, más de 600 empleados, presencia con filiales en más de 10 países, y en España, bueno, en Iberia, estamos en Barcelona, con toda la sede central que gestiona tanto España como Portugal. Os quería hablar también hoy, aprovechando que, de lo novedoso, que nos pedía también Monse hablar de algo que considerásemos que fuera lo más último, ¿no?, que tenemos en nuestra cartera de proyectos. Os quería hablar de Nexus, que es nuestro nuevo proyecto de plataforma de soluciones digitales, hoy en día que se habla mucho de la salud digital, de la e-health, y de tener realmente acceso a todos los datos de nuestro paciente de forma rápida, inmediata y segura. Pues hablaros de nuestro proyecto Nexus, que es un proyecto en desarrollo que ya se está haciendo pruebas en interno con algunos primeros clientes, y que se lanzará en breve al mercado, y que es una plataforma que nos permite compartir datos y exámenes de nuestros principales equipos, de nuestras plataformas diagnósticas como el 650, el 120, DryEye y el iRefract. Y bueno, pues supone un paradigma dentro de también nuestra forma de gestionar los pacientes,
teniendo más acceso a información, a compartir información, a pedir una segunda opinión, a pedir un diagnóstico de apoyo, con lo cual, eso revierte en una mayor atención a nuestros pacientes, ¿no? Un poco por daros algunas pinceladas de lo importante, ¿no? Que es quería transmitiros lo importante que es también desde la óptica que tengamos este mensaje claro, ¿vale? Que la ceguera es la tercera causa de discapacidad en el mundo y que los diagnósticos precoces en muchas ocasiones hacen que la pérdida visual no sea irreversible, ¿no? Entonces, es muy importante el papel que tenéis desde la óptica como agentes visuales de atención primaria, ¿no? Que en muchas ocasiones cuando un paciente tiene alguna queja visual, lo primero que hace es acudir a vuestros centros, ¿no? Entonces es importante saber que estamos desarrollando herramientas para que podamos tener una colaboración multidisciplinar mucho más eficaz entre los oftalmólogos, los médicos de primaria, los ópticos, y eso es en beneficio de los pacientes, ¿no? Y por daros alguna cifra, se estima a nivel mundial un déficit de 200.000 oftalmólogos para cubrir las demandas visuales de la población mundial, el envejecimiento de la población, que es un hecho, y entonces van a haber muchas más patologías asociadas, las listas de espera, que como sabéis, para acudir a oftalmología o traumatología, otra especialidad, hay listas de espera muy grandes. Como os comentaba antes, un poco la clave de todo esto es que además esas patologías, si se detectan a tiempo, se puede evitar la pérdida irreversible de visión, que los hospitales están saturados y realmente es una oportunidad para las ópticas, ¿no? Este escenario, porque tenemos las herramientas, tenemos los instrumentos, el conocimiento y podemos poner en marcha circuitos que a nuestros clientes o a nuestros pacientes les estemos ofreciendo un servicio de valor añadido mucho más cómodo. Hoy en día no queremos esperar, queremos todo muy inmediato. Entonces, es hacia eso donde vamos a trabajar, teniendo en cuenta estas claves que ya os adelantaba, la importancia que tenéis como agentes de atención visual primaria. Por ejemplo, es un punto clave para el screening de las principales patologías de fondo de ojo, que hoy veremos algún ejemplo de las fotografías de fondo de ojo que saca esta plataforma que os voy a mostrar, que hay muchísimas enfermedades, no solo de retina, sino a nivel sistémico, como por ejemplo la diabetes o la hipertensión, que se manifiestan a nivel ocular, ¿no? Y que además, unido todo esto, es que en muchas fases, también en esas primeras fases de desarrollo de la enfermedad no presentan síntomas. Entonces puede ser simplemente una revisión rutinaria que vosotros le estéis haciendo al paciente, por un cambio de graduación o una revisión anual, en lo que os encontráis algún signo sospechoso de alguna patología y que inmediatamente, si vosotros lo detectáis, lo enviáis al oftalmólogo, al médico, al neurólogo, quien respecte, y es muy importante para el paciente. Una vez que algún cliente nuestro, alguna óptica, está utilizando estos servicios y detecta algo, envía al cliente, ¿no?, de forma rápida al oftalmólogo el desencadenante hubiese sido peor, ¿no? Si no hubiese habido esa primera revisión, pues claro, imaginaos, ¿no?, la fidelización que tenéis ya con ese cliente, con ese paciente vuestro, y el boca a boca y la recomendación, ¿no? Entonces sí que os animo a, si no lo tenéis un poco, a explorar qué paso podéis ir más allá en el diagnóstico precoz. Desde la plataforma, por ejemplo, que hoy vamos a ver, también hay gente que está introduciendo en ópticas la OCT para ir todavía un paso más allá. Entonces, sí que es un elemento de reflexión, porque realmente la tendencia va a ir por ahí, ¿no?, a realmente el envejecimiento poblacional, la saturación de los servicios sanitarios, y que cada vez vosotros vais a estar más preparados. Vamos a ver ya lo que es la plataforma que os voy a presentar hoy, que se llama 650. El 650 es un equipo que nos permite hacer diferentes pruebas de polo anterior y polo posterior en un mismo dispositivo. En este sentido, es un equipo totalmente pionero, innovador, que nos permite aunar todas esas pruebas de segmento anterior que os voy a explicar hoy. No quiero
tampoco iremos una a una, pero dando las pinceladas más importantes, porque veréis que las posibilidades son prácticamente infinitas. Y la foto de fondo de ojo de polo posterior. Entonces, la ventaja de todo esto es lo que os comentaba al principio, que está solo con una forma de hacer la prueba totalmente automatizada. Podemos tener muchísimas pruebas diagnósticas y nos centramos más en ver esas pruebas, en analizarlas y en comunicar con el paciente. En 90 segundos podemos hacer, como os digo, de forma totalmente automatizada todas las pruebas que veremos ahora, y se basan en una tecnología pues muy innovadora. Es un autorrefractómetro, os iré explicando poco a poco, es un aberrómetro también, es topógrafo, paquímetro, tiene cámara de Seinflug para ver la profundidad de la cámara anterior, es tonómetro y es también retinógrafo. Los beneficios que aporta el tener un instrumento como el 650 pues, os lo he querido resumir en esta tabla. Tiene muchas aplicaciones clínicas, como veremos, optimización de espacio, ¿no? En lugar de tener diferentes maquinarias, diferentes instrumentos, el topógrafo por un lado, el ARRECA por el otro, un tonómetro, otro retinógrafo, pues tenemos realmente una optimización de espacio en el gabinete muy importante, ¿no? La eficiencia de ahorro y tiempo, como os decía antes, en lugar de pasar al paciente por diferentes instrumentos, en uno solo lo tenemos solucionado. Eso no es solo ahorro de tiempo para nosotros, sino también cansancio para el paciente, ¿no? Pensad que cuando el paciente pasa por muchos instrumentos, luego se cansa, entonces también es importante que su experiencia pues, sea positiva, sea relajada. Podemos aplicar muchos protocolos de screening, como iremos viendo, ¿vale? Desde ver retina hasta hacer un análisis de ojo seco. Entonces podemos tener muchos protocolos de screening que nos ayuden a añadir nuevos servicios y, bueno, pues sobre todo, como veremos luego, también nos da un valor añadido, ¿no? También como profesional de la visión. Para que os hagáis un poco una idea, esta sería la pantalla resumen con la información más relevante. Como os digo, a nivel operativo es muy sencillo porque tiene, bueno, de forma digital tiene todo completamente digitalizado para añadir al paciente para hacer la prueba. Simplemente, además, el equipo nos va a ir diciendo lo que tiene que hacer el paciente en ese momento. Pues, por ejemplo, en el módulo de ojo seco, parpadee 2 veces, abra ahora bien el ojo. Es decir, que para el operador es realmente muy sencillo ir siguiendo los pasos que nos va a ir dando el instrumento para que hagamos una buena colocación del paciente y le demos las pautas adecuadas en cada proceso de la prueba. Esta sería la pantalla resumen que nos da. Os voy a ir explicando todas las pruebas. La parte de arriba es la parte de la refracción. Nos da la refracción con pupila en condiciones de visión diurna y nocturna, que os explicaré ahora también la importancia de esto y cómo le podemos sacar partido incluso en la prescripción de nuestras lentes o lentes de contacto. Nos da el resumen de la topografía con el K1, K2, el cilindro y el mapa topográfico, que también luego os voy a enseñar todas las posibilidades que nos da de análisis de mapas. Nos da la paquimetría, un corte de la cámara de Seinflug. Ahí estamos viendo un corte transversal de la cámara anterior, donde vemos la córnea, la cara anterior posterior del iris. Entonces ahí también tiene muchísimas aplicaciones. En este caso, en la pantalla resumen, nos está dando algo muy interesante, que es la paquimetría central. Y la paquimetría central, lo que va a hacer el equipo es utilizar el cálculo de la tonometría compensada, que como veis un poquito más abajo tenéis el valor de la tonometría y la tonometría compensada. Esto es porque es un tonómetro de aire, se basa en la tecnología de tonómetro de aire, pero como sabéis el tonómetro de aire en muchas ocasiones falsea los resultados por córneas demasiado gruesas o demasiado finas. En esto lo que tiene en cuenta es esa tonometría de aire con la paquimetría y nos hace una presión intraocular, el dato de la presión intraocular muchísimo más real y más aproximado. Nos da también la foto del fondo de ojo, que también veremos, con lo cual tenemos aquí una pantalla resumen muy general que nos hace ver ya todas las posibilidades que tiene el equipo. Luego podemos ir pantalla a pantalla explorando todas las pruebas que nos va dando. Bueno, no quiero meterme mucho en profundidad en todo lo que es la aberrometría, pero sí quería daros unas pinceladas para también que sepáis lo importante que es este dato. El equipo, habéis visto que nos da la refracción objetiva
y se basa no como una RK que nos da la medición de 1, 2 o 3 puntos del estado refractivo y de la keratometría, sino que nos analiza punto a punto el estado refractivo dióptrico de todo el ojo. Esto se basa en un aberrómetro, tecnología aberrómetro de frente de onda de Shah Harman, nos mide hasta 1400 puntos, ¿vale? Con lo cual, imaginaos la precisión, ¿no?, al medir la refracción de nuestro paciente, y nos va a hacer un análisis de las aberraciones de alto y bajo orden, ¿vale? Para hacer un poco un recordatorio qué es lo de las aberraciones de alto y bajo orden. Recordad que las aberraciones de bajo orden son aquellas que podemos compensar con métodos tradicionales, son la hipermetropía, la miopía y el astigmatismo, y las podemos compensar con métodos tradicionales, como pueden ser las gafas o las lentes de contacto. Y luego están las aberraciones de alto orden, que son aquellas que, bueno, no se pueden compensar con métodos tradicionales y que también pueden tener un peso en la calidad visual de nuestro paciente, y es importante conocerlas, ¿vale? Entonces, bueno, con todos estos datos podemos hacer una simulación de la refracción objetiva de nuestro paciente y enseñárselo al paciente como os enseñaré ahora, con un optotipo simulado. Es importante saber que podemos saber las aberraciones de nuestro paciente y su estado visual en condiciones de tamaño de pupila por la noche y por el día, mesópica y escotópica, lo cual es muy importante porque seguramente os habrá pasado alguna vez que bueno, estáis graduando un paciente que a lo mejor se queja de que por la noche pues, no ve suficientemente bien, y eso probablemente es porque el peso de las aberraciones es diferente con la pupila en visión de noche o de día, ¿no? Entonces es importante saber este dato porque probablemente hay pacientes que por sus requerimientos visuales necesiten una graduación diferente, o a lo mejor una gafa de apoyo para conducir, si es conductor profesional, imaginaos, ¿vale? Entonces, bueno, por daros también algún dato, sin meternos en datos, el equipo, lo bueno del equipo es que da los datos de forma muy técnica para quien quiera consultarlos, pero también los da de forma muy visual, como veremos luego, ¿no? Entonces, nos da diferentes niveles de consulta o diferentes también niveles de experiencia del operador, ¿vale? Bueno, por daros también algún dato, ¿no?, y que podamos hilar con el tema que os comentaba de las aberraciones, las de bajo orden, ¿vale? Acordaros que son las que en el día a día estamos corrigiendo, influyen un 85% en la calidad visual, y algunos estudios también, bueno, pues ya nos dicen que entre el 15 y el 16% influyen las aberraciones de alto orden. También os vais a encontrar cada vez más córnea irregular, más gente operada de cirugía refractiva, y os enfrentáis a casos cada vez de graduación más complejos que no sabéis porque a lo mejor pues no, el paciente no acaba de estar bien con la gafa que estáis prescribiendo, ¿no? El análisis del polinomio de Zernike, que es una fórmula matemática que lo que hace es hacer la distribución de las diferentes aberraciones, pues lo tenemos en este lado de la diapositiva, donde nos va diciendo qué porcentaje de cada aberración. Por daros también alguna pincelada, pues es muy importante el valor, por ejemplo, del coma, que es una de las aberraciones de alto orden que más habitualmente nos encontramos en córnea irregular y que más alteraciones provoca debido, bueno, pues a que también se hace muchísimo más altas en condiciones de visión nocturna. Y aquí llega un poco lo que ya tenemos, lo que os comentaba antes, ¿no?, de los diferentes niveles de experiencia para cada usuario. Tenemos un optotipo donde es muy fácil comunicarle con el paciente, hacerle esa simulación y decir, mira, así es como ves sin graduación, así es como ves con las aberraciones bajo orden compensada, es decir, cómo te puedo corregir con gafa y lente de contacto, y así es como verías con todas las aberraciones corregidas o con tu compensación completa. Esto os va a hacer, bueno, hacerle una previsión, ¿no?, de su calidad visual, y también en condiciones, si os fijáis arriba, también podemos ir pasándolo en cómo ve por el día y por la noche, ¿no? Entonces os va a dar muchas más armas a la hora de, por ejemplo, el típico caso de miopía funcional por la noche, que un conductor necesite una gafa diferente, ¿vale? Aquí lo podréis demostrar no solamente con la graduación, sino con una simulación del optotipo, o también es muy útil en niños, ¿no?, que a veces le queréis explicar al padre cómo está viendo su hijo, cómo vería con la corrección que proponéis. Entonces es algo muy, muy útil. No solo os da la seguridad que os está analizando punto a punto el estado refractivo del ojo, sino que os da armas para comunicarlo con el paciente, ¿vale?
Eso en cuanto a barometría. Luego es un topógrafo, ¿vale? Un topógrafo que bueno, se basa en la tecnología de discos de plácido, que como sabéis son unos 24 anillos de discos de plácido que se proyectan sobre la superficie corneal y que nos da, bueno, pues el análisis de la forma del ojo. Muchos de vosotros probablemente trabajéis con topógrafo o estéis pensando en incorporarlo. Es prácticamente hoy en día indispensable a la hora de adaptar lentes de contacto convencionales, especiales o de orto-K, y es también muy importante para detectar que cada vez nos encontramos, eso, lo que os decía antes, con más córneas irregulares y también con más casos de queratocono entre los jóvenes. Si habéis trabajado con topógrafos, bueno, os será familiar que es un mapa de colores, que son escalas que podemos diferenciar entre diferentes colores, que los colores más cálidos es lo que representa mayor curvatura, mayor potencia, y los colores más fríos son las zonas más planas. Podemos trabajar tanto en dioptrías como en milímetros, podemos tener diferentes mapas axiales, tangenciales, de elevación. Y bueno, os ponía aquí por daros algún dato, ¿no? El equipo también tiene una detección automatizada que nos da una probabilidad de queratocono, que esto es muy importante. Por ejemplo, en este caso nos marca en rojo porque tiene un índice de probabilidad del queratocono alto, con lo cual nos da también un screening muy eficaz en queratocono y realmente en muchos casos, que incluso clientes nos muestran casos donde el astigmatismo a lo mejor no era muy alto, no era muy irregular, y que realmente con esta prueba han detectado algo, luego le han ido siguiendo y efectivamente ese paciente evolucionaba hacia un queratocono, con lo cual muy importante también esta parte. Otra de las cosas interesantes del equipo, pero voy a ir un poco rápido porque creo que me estoy sobrepasando en tiempo, Monse, pero me quedan alguna cosa sí, que me quería compartir Tranquila. con vosotros. También nos permite analizar, ¿no?, la fotografía externa del ojo, por lo tanto, pues bueno, si queréis documentar alguna cosa que veáis, un nebus conjuntival, cualquier tema palpebral, también es un buen método, ¿vale? Muy fácil para documentar esa fotografía externa. Una de las partes también más interesantes del equipo es que nos hace un protocolo específico para ojo seco, tiene un módulo de ojo seco que se basa en 3 pruebas específicas: la medición del NIBUD, del tiempo de rotura lagrimal no invasivo, la escala de observación mediante EFRON para evaluar, bueno, cómo está el ojo, si hay rojez conjuntival, si hay rojez limbal, cómo está el estado de las glándulas de meibomio, y también nos permite hacer una medida del menisco lagrimal, con lo cual nos da mucha posibilidad también para hacer un informe real, de darle datos objetivos, que como sabéis hoy en día también el síndrome de ojo seco tiene una prevalencia más o menos de un 30% en la población, y nos lo encontramos muchísimo en las ópticas, ¿no? Porque muchas veces os encontráis con pacientes que les ponéis lentes de contacto y entonces la situación en muchas ocasiones se agrava. Entonces el óptico realmente tiene que tener muy claro qué estrategia seguir con ese paciente a nivel de medidas de higiene palpebral y conjuntival, a nivel de, bueno, pues de control de lente de contacto, de la higiene de la lente de contacto, y también de muchas veces el uso de lágrima artificial. Entonces con esto nos permite tener unos datos objetivos, de ir haciendo un buen seguimiento del paciente, que el paciente también se sienta comprometido con las pautas que le estáis marcando, ¿no?, de que le hayáis puesto en el tratamiento, y es una forma muy sencilla y realmente muy eficaz de ir haciendo el control del ojo seco. Os he puesto aquí un ejemplo de cómo sería el análisis del tiempo de rotura lagrimal, que se basa en la proyección también de los discos de plácido, como lo hacía con la topografía, y nos permite ir analizando, porque sabéis que la topografía realmente lo que nos está midiendo también es la estabilidad lagrimal, porque se proyecta sobre la lágrima. Entonces ahí, pues este sistema nos va grabando esa proyección de los discos de plácido y nos detecta con un mapa de colores también muy sencillo dónde empiezan las primeras roturas, en qué tiempo, ¿no? Entonces ahí podemos analizar si estamos por debajo de a lo mejor de 6-7 segundos de rotura lagrimal, que ya es un poco sospechoso, en qué zona se empieza a romper, etcétera.
Y luego pues también está el seguimiento de fotografías, que le hacemos fotografías en diferentes posiciones de mirada, pues ahí también lo cotejamos con la escala de Efron internacional, que nos permite hacer un seguimiento de cómo está en esas 4 signos que os comentaba, de la rojez conjuntival, limbar, la blefaritis y la disfunción de las glándulas de Milgomez. Otra parte que tiene el equipo, que creo que es fundamental cuando queremos realmente hacer un buen screening de patología, es el screening y seguimiento de glaucoma. Como os comentaba al inicio, el equipo nos da la tonometría compensada por paquimetría, con lo cual tenemos la seguridad de ser mucho más precisos, y también nos permite, mediante este corte de cámara de Seinfeld, nos permite ver el ángulo iridocorneal, ¿vale? Y entonces sabemos que podemos detectar, si por ejemplo tenemos una presión intraocular alta sospechosa, podemos ir a esta pantalla y ver un poco cómo están los ángulos iridocorneales, y si son por debajo de 20 ya tenemos un elemento más de sospecha que nos permita derivar de manera eficiente a nuestro paciente por si estamos en algún episodio de glaucoma de ángulo cerrado, por ejemplo, ¿no? Que como sabéis se considera realmente una urgencia médica ocular, con lo cual nos da muchísimas más armas para estar más seguros en las derivaciones. Algo también muy interesante es un poco la detección y seguimiento de cataratas. Muchas de vosotros pues a veces veis una catarata por la lámpara de hendidura, pero bueno, no tienes una forma de hacer un seguimiento tan real o mostrárselo al paciente, tenerlo en vuestros controles, y esto lo tenemos solucionado con este módulo de opacidad, que lo que nos muestra es esta batería de pruebas. Nos da una retroiluminación, como veis en la parte de abajo. En la parte de la derecha hay una imagen que se ve muy negra, pero en escala real lo que sería es ese análisis de frente de onda de todos los puntos que pasan por el sensor de aberrometría, y entonces eso nos da con precisión si realmente un punto de luz está pasando a través de esa opacidad, ¿vale? Y luego la retroiluminación, que es la clásica imagen que la luz se proyecta sobre la retina, la devuelve y nos da el estado de si hay alguna opacidad, y un corte de cámara anterior también. Por ejemplo, la retroiluminación, por poneros algunos ejemplos, aquí por ejemplo la imagen de arriba, que tenemos una opacidad, en la imagen segunda tenemos una pseudoafaquia, que en las lentes intraoculares se aprecian como esos reflejos blancos en la imagen de retro, o por ejemplo como se vería una imagen de lente intraocular multifocal por la retroiluminación, ¿vale? Y aquí se ve un poquito mejor cómo analizaríamos esa catarata con la retroiluminación y con el sensor Shah-Harman de aberrometría. Como nos dice si realmente esa catarata es tan profunda que no está dejando pasar la luz, y bueno, pues aquí por ejemplo cómo se vería esa opacidad por lámpara de hendidura. Como os decía, algo que es innovador y que no tiene ningún otro equipo es que incorpora un retinógrafo a toda esta batería de pruebas, con lo cual hemos visto todo por lo anterior, hemos visto también ángulos iridocorneales, hemos visto la presión intraocular, y ahora también tenemos el fondo de ojo, ¿no? El fondo de ojo nos ofrece unas imágenes de este estilo, que son imágenes de 45 grados de retina, en la que, bueno, pues la imagen más clásica queremos ver la mácula, el nervio óptico, cómo está todo el sistema vascular, cómo está el tejido, etcétera. Entonces nos da muchísimas posibilidades pues para diferenciar, bueno, pues si estamos ante una retinopatía diabética, como vemos en ese caso, podemos tener, imaginaos si a esas dos pruebas que vimos de glaucoma, la presión, los ángulos iridocorneales, tenemos la fotografía de cómo está el fondo de ojo en el nervio óptico y la relación excavación-papila. Tenemos muchísimos otros datos, ¿no? Para que os hagáis una idea, esta sería un poco como tendríamos la pantalla de fondo de ojo, que además le podemos aplicar diferentes filtros, el filtro verde, el filtro rojo, el filtro azul, para ver un poco la retina contrastada en diferentes capas. Y ya os digo que la introducción del retinógrafo pues nos da muchísimas más posibilidades para detectar esas enfermedades como la diabetes, la hipertensión, la DMAE, ¿no? Y tenemos muchísimos más elementos para tener un análisis ya muy completo de la salud ocular de nuestro paciente. Y nada más, esto es un poco lo que os quería contar en estos 15 minutillos. Y luego en la parte final, pues ya si tenéis alguna duda o queréis comentarme alguna cosa, pues lo comentamos.
Sí, os vamos a dejar el contacto también de Diana, de Visionis, para cualquier duda, consulta, que queréis ver el equipo. ¿Cómo se nota, Diana, que eres optometrista, eh? O sea, Sí. ¿cómo se nota? Lo estábamos hablando al inicio, que Carlos me decía, yo no soy optometrista, yo le decía, yo tampoco, pero tú por la exposición que has hecho, vamos, optometrista. No lo puedo disimular, ¿no? No, no lo puedes Disimular. disimular porque el enfoque tuyo ha sido de esa parte clínica, ¿no? Que a ellos les encanta, vamos. Sí, sí, y sobre todo lo bueno que también desde el punto de vista, ¿no? Como optometrista yo veo que lo bueno del equipo es que realmente te permite no agobiarte en estar muchísimo tiempo pasándole por instrumentos, entonces que tienes más la tranquilidad de hacerlo relajadamente, hablar con el paciente y luego ya, bueno, ver todo el análisis de pruebas. Y realmente te da muchísima información, ¿no? Y lo que decíamos antes, hoy en día que se puede sacar tanta información, pues yo creo que es el momento también de aprovecharla y evidentemente te da un valor añadido frente. Y que sobre todo, Diana, lo que veo, yo que no soy optometrista y hay algunas cosas, pues claro que no entendía muy bien, que es normal. Pero también veo que yo que no entiendo determinadas cosas a través de la imagen, ¿no? Que tú me muestras y me puedes demostrar. Oye, mira, tu córnea está así, la lágrima está... O sea, que puedes demostrar al paciente lo que le estás diciendo, porque muchas veces Sí. las herramientas que tienen es, bueno, me tienes que creer, o sea... Sí, claro. Exacto. Y hoy en día también cada vez la gente está más informada, le gusta, claro. Nos queremos todo muy inmediato, muy visual. Y claro, y queremos que nos lo demuestres. Claro, claro. Pues muchas gracias, Diana, ha sido un placer. Bueno, tenéis duras preguntas al final, por favor, porque voy a dar paso a Carlos. Bueno, Carlos, preséntanos tu equipo. Creo que puedes ya compartir. De acuerdo, vamos a compartir la pantalla. Vale, ¿ven mi pantalla? Sí, por favor. sí, vale. Ya puedes poner en pantalla completa. Con el equipo de Carlos, antes de darte paso, Carlos, con el equipo de Carlos la experiencia de cliente es fuera del gabinete, con lo cual esa columna que nos va a presentar, que no es una columna al uso, no hace una foto y ya está, ¿vale? Es una columna que también tiene que generar esa experiencia del cliente, y como ha pasado con lo que nos ha presentado Diana, pues aquí también hay una parte que os van a demostrar. Puedes tú demostrar al cliente el por qué necesita ese progresivo con ese campo amplio, y no porque a lo mejor, pues no sé, tiene un problema en el cuello y no puede mover, lo que a veces pasa. Entonces, con un campo de visión muy cortito, es que va a entrar en una rotonda y no va a poder ni mover la cabeza. Entonces, ahí le puedes demostrar cómo ese progresivo que le estás diciendo que le va a ayudar más, pues va a poder ver por él mismo que realmente, efectivamente, con esa poca movilidad de cuello, porque tiene una lesión, pues no puede llevar un progresivo intermedio, tiene que irse a uno personalizado. Y para hablar de la columna, bueno, Antonio, hola Antonio, buenas. Que no te he presentado antes. Como ya eres parte. Bueno. Como ya eres parte, perdona. Mira, Antonio, que tiene, bueno, la empresa de lentes, pero además está asociada con ACEP, y también, bueno, ofrece la columna, y él sabe más de columnas que yo, y por eso quiero, Antonio, antes de que tú le des paso a Carlos con las preguntas, porque sabes esa parte más técnica,
Pero antes de interactuar con Carlos, Sí. dinos, ¿cómo ayuda, tú que estás trabajando con la columna y con ópticos y estás implementándola en determinadas ópticas, cómo ayuda la columna a vender progresivos de alta gama, que es lo que nos interesa en las ópticas? Pues sí, realmente el tema de la lente de los progresivos, ya no de los progresivos, yo diría de las lentes en general. También monofocales existen de alta gama, o sea, monofocales de fabricación, sí. Pero evidentemente todos ponemos el foco en el progresivo porque, digamos, es la base de la facturación de una óptica. O sea, si la facturación de una óptica se sustenta, el 50% se basa en la facturación de lentes, como mínimo, pues dentro de ese 50%, el 70% son lentes progresivas. O sea, básicamente, si vendes más lentes progresivas de alta gama, te irá mejor en la facturación, lógicamente. Es directamente proporcional. El mes que vendes progresivo, ese mes facturan más. Exactamente. Entonces, me preguntabas que cómo puede ayudar estos equipos como la columna a vender lentes de alta gama. Pues en principio, yo a la lente de alta gama, a la lente progresiva de alta gama, le suelo llamar más bien lente personalizada, porque va su calidad va en función de la personalización que le hagamos a la lente. O sea, la columna, ¿cómo ayuda a vender progresivo? Pues primeramente a nivel profesional, porque nos permite tomar unas medidas muy precisas de unos datos que son imprescindibles para personalizar una lente progresiva, porque todas las lentes progresivas son nuestras lentes progresivas y todas se fabrican y se ofrecen al óptico a través de aplicaciones web y tal, digamos con parámetros estándar. Están pensados para un grupo de población, porque son todos parámetros estándar. ¿Qué ocurre? Que en el caso de las lentes progresivas, el óptico tiene la posibilidad de personalizarlas y adaptarlas a las características tanto fisiológicas del cliente, del usuario, como a las características que requiere, o sea, al posicionamiento de la lente en la gafa. O sea, la lente cuando se monta en la gafa, evidentemente se posiciona no perpendicular al ojo, sino se posiciona pues teniendo en cuenta distintos ángulos, como el pantoscópico o el ángulo facial. Eso es muy importante, porque si no damos esos datos correctamente, eso genera un prisma. Entonces, lo que hacemos en fábrica es, a través de una vez que vosotros nos dais esos datos, por eso es imprescindible la columna, entonces a partir de ahí, pues la lente se personaliza en base a esos datos y, lógicamente, esos prismas que se producen y que no son deseados, pues se compensan en fábrica. Y después el tema de la fisiología, bueno, pues simplemente a la hora de elegir el tipo de corredor que necesita ese cliente, a la hora de decidir la distancia de lectura, a la hora de decidir los INSEE, por ejemplo, que no tienen por qué ser idénticos. De hecho, en muchos casos no son idénticos, porque bueno, hay casos que normalmente son 2,5 por cada ojo, pero resulta de que hay un ojo que no converge igual. O sea, y eso... Vosotros que sois optometristas, evidentemente, y os encontráis casos de estos todos los días, lo sabéis mejor que yo, ¿no? Pero es así. Antonio, si te parece, como tiene Carlos una presentación, que nos la haga. Vale. Y luego le preguntas tú esos datos en concreto que son importantes para esas tomas que nos estás hablando. Y además termino ya resumiendo, la otra parte es la experiencia del cliente, la experiencia visual. Claro. Que en este diseño que el optometrista hace de la lente cuando la va a pedir al fabricante, en este diseño participa el cliente. Eso es muy importante. Yo creo que es quizás más importante que lo otro. Sí, porque la experiencia, a nivel de venta necesita experimentar pues esa experiencia. Participa, o sea, el cliente participa del diseño de sus lentes y lo está viendo visualmente. Esa es la experiencia que yo creo que más aporta la columna de ACER. Muy bien, muchas gracias. Nada. Bueno, Carlos, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias por la introducción. Está perfecta. Sí, básicamente es continuar un poco con el hilo de esta conversación, con lo que dice Monse
con lo que acaba de decir, que el tema del recorrido del cliente. ACEP, la empresa a cual represento, tanto en España y en Portugal, esta empresa desarrolla tecnología para ópticos con el recorrido del cliente, dando valor agregado a la experiencia del cliente, conocido en otros países como el Customer Journey. Por ejemplo, en la imagen que están viendo, ¿no? Todo comienza desde una imagen de atracción desde fuera, ¿no? Tenemos tecnologías, en este caso, que pueden llevar al cliente. Entender su tienda óptica de todos, que cada lugar, cada esquina es un recorrido, hacer como una pista de aterrizaje y continuar punto por punto con todas las tecnologías o todos los servicios que cada uno de vosotros brindan en su óptica. Entender que esto es una inversión para después atraer más clientes y fidelizarlos. Vamos a continuar. Básicamente la experiencia del cliente debemos entenderlo, que debemos entender que nos ayuda a mejorar. En muchos casos he entendido que cuando tienen la columna las dejan arrinconadas, tienen las tabletas, no las saben usar, porque tienen el miedo. El miedo es un gran... Es algo que nos puede perjudicar mucho, dejando de utilizar este tipo de tecnología y este tipo de herramientas. Para explicaros un poco más, vamos a hablar de la columna. Puedo hablar de muchos más productos, pero vamos a sentarnos por el tiempo en la columna. La columna tiene una medida de 1,90 de centímetros y 40 centímetros de profundidad, que es fácilmente adaptado a cualquier óptica. Básicamente lo que hace esta columna, realiza toma de medidas de lejos y de cerca. Tiene 2 cámaras de alta definición, una pantalla táctil, desde la cual podemos hacer la toma de medidas con una imagen. Para hacer la toma de medidas de lejos utilizamos el soporte de montura que vemos en pantalla, y desde aquí vamos a realizar distancias monoculares, binoculares, vamos a medir la altura del montaje, el ángulo pantoscópico, el tema también del boxing, los diámetros efectivos y la distancia de vértice. Esta es una pantalla en la cual hemos hecho la fotografía. Es por eso que quería mostrarles esta imagen, para que vean que no es difícil, no es complicado de utilizar. Es muy intuitiva, es muy fácil y sencilla. Al hacer una fotografía frente a la columna, la persona tiene esta imagen, estos centradores, en la cual nosotros podemos corregir si han salido desviados, tanto de la pupila como del soporte de montura. Una vez que hemos tomado la imagen, nos vamos a la pantalla de resultados. En la pantalla de resultados tenemos 4 apartados, pero a la hora que hemos comenzado a hacer la toma de visión de lejos, nos mide la distancia pupilar del ojo derecho y del ojo izquierdo. Como lo han dicho en alguna ocasión, siempre un ojo es diferente del otro, nunca tienen esas medidas estándares como antiguamente se han conservado. También podemos tener las medidas del tema horizontal, la medida horizontal de la montura, y la altura de montaje, y aquí nos da el tamaño del puente, y desde aquí podemos ver los diámetros efectivos que necesitaríamos para imprimir cada lente. Da el tamaño real de Sí. para... Sí. Vale, continuamos. Para hacer la medida de cerca, vamos a utilizar un iPad. El iPad viene incluido dentro de la columna, y lo que hacemos es hacer que la persona lo coja con las manos, con ambas manos, y lo pueda soportar como si estuviera leyendo un libro, y lo acerque a su rostro. De esta manera podemos encajar el marco blanco que tenemos con la línea blanca en medio, simplemente tomar una foto dentro de estos. Igual vamos a tener todas las medidas necesarias
en la página de resultados. Una vez que hacemos la toma de imagen, también podremos corregir en caso de que los marcadores han salido fuera del lugar. Podemos corregirlos estirando simplemente. Esta es una imagen, por eso que no lo puedo hacer directamente ahora. También podemos corregir el tema de las alturas de montaje. Y finalmente tenemos la página de resultados completa con la visión de lejos y visión de cerca. En la visión de cerca tenemos la distancia pupilar del ojo derecho y el ojo izquierdo. Y algo muy interesante, tenemos los insets de cada ojo. Estos insets están marcados en las cruces rojas que vemos en pantalla. Esta convergencia nos permite tener una visión de cerca más efectiva para el cliente y así también elegir un pasillo correcto. A la hora de elegir el pasillo podemos centrar esta visión desde este apartado. Y como vemos aquí, por ejemplo, aquí no lo tenemos correcto, lo tenemos descentrado. Eligiendo un pasillo correcto, vamos a poder centrar dentro de la visión de cerca y dar un mejor resultado para el cliente. Ha dado con el caso de algunas personas que he conocido que dicen que siempre les han hecho la toma de medidas tradicionales, pero nunca dan con las gafas y las medidas de las personas. Es por eso que los equipos digitales ajustan y personalizan más aún las medidas de las personas. ¿Por qué? Porque todos no tenemos la misma distancia de los brazos, el cuello, la rigidez, por tener algún otro problema en el cuello, en la cabeza, en los ojos. Entonces, estos equipos nos ayudan a ser más específicos en todas las medidas. Me he encontrado en muchos casos que esto ha sido una alteración para los ópticos tradicionales, en donde dicen que estas medidas no pueden ser correctas. ¿Por qué? Porque se ajustan tanto que realmente es la posición natural. Nuestros equipos se basan en comprender la posición natural de las personas. Por eso que siempre, antes de hacer una toma de medidas, nosotros hacemos que miren a la cámara o al espejo que tenemos y que tengan una posición natural. Si la persona pues tiene algunos problemas en el cuello, de izquierda a derecha, pues es natural. Tenemos que adaptarlo porque la persona va a vivir todo el día con este tipo de la corrección que lleva. No podemos porque en algunos casos, algunos optometristas inciden en tomarle las medidas de forma muy erguida, recta. Y esto ya se ve que, por ejemplo, ni en la talla de la ropa, ni en equipos personalizados, ya no se ven que sean estándares, ¿no? Con esto explicarle un poco que, por ejemplo, podemos desligarnos de los mitos de un pasillo 12 o 13, que es una montura grande, tiene que ser el pasillo grande, ¿no? Montura grande, pasillo grande. Esto, en muchos de los casos, con estos equipos no va a ser así. Es más personalizado. Carlos, una pregunta. Sí. Entonces, todos tenemos vicios corporales, ¿no? Esos vicios, toma en cuenta esos vicios que al final, a lo mejor tienes tendencia a apoyar el pie derecho más que el izquierdo o bajar el hombro, y todo esto afecta a la postura, ¿no? A la posición de la cabeza. A la posición de la cabeza, ¿no? Todo influye. Es lo que tiene la digitalización, que personaliza hasta el más mínimo detalle. Son equipos muy, digamos, personalizados y muy exactos a la hora de la toma de medidas. Son fáciles porque podemos guardar al final de cada medida, por nombre y apellido, las imágenes de los clientes y poder tenerlas para cualquier otro momento, ¿no? Dentro de esta aplicación, rápidamente explicarles que tiene muchas más opciones como simulaciones, formación y explicación para los clientes de qué es un tema de miopía, con simulaciones en tiempo real. Tenemos también el tema de las monturas, test de visión, tratamientos,
y muchas otras cosas que les va a ayudar a explicar y justificar el vender una gafa progresiva de calidad superior que una a nivel básica. Un ejemplo de esto, quiero ponerles simplemente este detalle de... Hay simulaciones sobre la visión. Sí. Este es el caso, por ejemplo, de ver el tema de simulaciones del espesor de las lentes. Y esto nos ayuda mucho a comprender y a dar a entender al cliente, que no lo hacemos, que nunca será lo mismo de hacerlo e inscribirlo en un boli, ¿no? y un folio. Bueno, es un equipo intuitivo, fácil, y también que ayuda a mantener la distancia de seguridad con esto que tenemos lo último del tema del COVID. Y finalmente, pues, gracias por su atención. He sido un poco rápido en la explicación, pero sí, bueno, que les haya servido. Muchas gracias, Carlos. Antonio, Gracias, gracias, Carlos. Tú que estás en contacto con el óptico y con la columna, ¿qué podrías aportar? Me gustaría que profundizaras un poquito en el tema de la simulación. Me parece muy importante. Claro. Que, claro, eso me ayuda a explicarle al cliente el por qué ese progresivo, no el otro, por qué la gafa o la gafa, porque a veces se empeñan en una gafa y esa gafa para su graduación no es la adecuada. Exactamente. Entonces, y hay que explicárselo al cliente. Sí. Sí, el tema de las simulaciones, eso es un gran refuerzo para la argumentación del optometrista. Eso es lo principal, es un gran refuerzo a la hora de ver, de vender, de ayudarte a vender lentes de alto índice, ayudarte a vender progresivo, ayudarte a vender tratamiento, coloraciones, lentes fotocromáticas. O sea, las simulaciones es lo que te comentaba antes, que existe, que aparte de lo que es la cuestión profesional en sí misma, de tomar las medidas correctas para una correcta adaptación de la lente y tal, aparte de eso, independientemente de eso, después está la experiencia visual que tiene el cliente, porque es que el cliente participa en todo esto. Yo, para mí, la gran ventaja que tiene la tecnología digital aplicada al centrado y al ajuste de las lentes está no solo en el tema de los parámetros, de la medida de los parámetros, que también, que lógicamente son así, pero sobre todo en el tema del apoyo que tiene el óptico a la hora de argumentar una lente determinada de alta gama o una lente más. Y evidentemente es que el cliente lo está viendo con las simulaciones. El cliente puede ver en una graduación aproximada a la suya, no es exacta, pero sí es aproximada, cómo se puede ver con una lente progresiva que le han contado que es de oferta, o sea, la típica lente de oferta, y cómo puede ver con una lente que le estamos recomendando nosotros, de más alta gama. Aparte, ya te digo, se mantiene la comunicación. A mí lo que más me interesa de la columna es que se mantiene la comunicación y el nivel de profesionalidad con el cliente en la consulta y después de la consulta. Existe el mismo nivel tanto de comunicación con el cliente como de valoración profesional del cliente. Porque claro, chocaría muchísimo que el optometrista hiciera un trabajo fantástico en consulta, que estuviera con el equipo, por ejemplo, que ha presentado Diana. Eso es fantástico, pero ¿qué ocurre? Que cuando sale de consulta, a la hora de tomar los centros, se lo toma con un rotulador. Evidentemente eso chirría, a mí me chirría. Estamos bajando un escalón muy grande. Yo creo que ese mismo nivel que hemos tenido anteriormente de profesionalidad y de experiencia de cliente, hay que mantenerlo durante todo el tiempo que esté el cliente ahí, porque todo es la venta. La venta empieza cuando llega el cliente y la venta termina cuando el cliente llega no a recoger sus gafas, sino cuando llega a los 10 días diciendo que la gafa está fantástica, que ve perfectamente. Ahí es donde termina realmente, creo yo, la venta. Tú en eso sabes más que yo. Pero ya te digo, todo el tema de simulaciones y todo esto, aparte de dar una experiencia genial, visual a los clientes, sobre todo un argumento tremendo a la hora de vender cualquier tipo de lente o tratamiento. Una cosa que quería apuntar, que es, Carlos, ahora que se está hablando mucho de la inteligencia artificial,
¿vale? Que está incorporándose en equipos y por dar una aportación. En ACEP también estáis trabajando en ello, ¿no? Entiendo. Sí, en Asset desarrollamos tecnologías. Esta, por ejemplo, es de cara a la experiencia al cliente. Tenemos tecnologías como, aquí les puedo presentar, el Smart Media. Smart Media detecta la imagen de la persona cuando está, por ejemplo, en la calle, en la óptica, y lo detecta automáticamente si es hombre o mujer y le da la publicidad y el contenido Wow. según la persona que está viendo en pantalla. En este caso, por ejemplo, vamos a decir que ha visto la persona una imagen dirigida para mujer, para un contenido femenino, se ha acercado y le ha hecho una prueba rápidamente, como estamos viendo. De esta manera la inteligencia artificial orienta, informa, atrae y finalmente, si la persona está interesada, incluso va a hacerse unas medidas para un tipo de lentes personalizados en esta misma pantalla. O sea que esta chica se acerca al escaparate y directamente el Smart Mirror le pone esa gafa virtualmente. Correctamente, sí. Le pone las gafas o la información de la óptica que quiere mostrar, ¿no? Que por decir, tiene unas campañas de un tipo de gafas de sol para el verano, pues se las muestra y le hace que se las pruebe, como estamos viendo. Se las prueba y tiene colores, diseños, como podemos ver en la parte inferior. Y bueno, esto es uno de los productos que tenemos también, que trabajamos con inteligencia artificial. Se llama, este es el Smart, el Smart Media. El Smart Media. Smart Media, el Smart Loop, que son aplicaciones para sitios web, la columna, el Smart Mirror, y dentro de estos. Claro, no, sí, es que hoy en día la inteligencia artificial se está introduciendo en todo y claro, y al final va a llegar a todo lo que es la tecnología, ¿no? Para generar más experiencia de clientes si cabe. Diana, por dar una aportación, vosotros también tengo entendido que la inteligencia artificial tenéis algún aparato que trabajáis con ella, ¿no? Sí, sobre todo estamos trabajando para, implementarlo en temas de fondo de ojo, lo que os había enseñado del equipo, porque realmente hay mucho avanzado en lo que es la detección. Al final, todo lo que es imagen es buenísimo para lo que es la inteligencia artificial en medicina, ¿no? O sea, hacen hoy en día, pues no sé, incluso para radiólogos que le ayuden a ver todo tema de mamografías. Hay estudios clínicos muy, muy interesantes de la aplicación de la inteligencia artificial en detección, por ejemplo, también de melanomas, en dermatología. Entonces, en oftalmología va en el sentido de detectar precozmente en fondo de ojo alteraciones, ¿no? Y que le pueda dar al profesional una herramienta donde le marque, por ejemplo, si hay una hemorragia sanguínea, si hay una drusa, si hay algo en fondo de ojo, y entonces eso nos hace el algoritmo trabaja y nos dice si estamos ante un fondo de ojo de riesgo o normal. No se trata de sustituir a nadie, que yo siempre lo digo, pero te da un arma adicional y la inteligencia artificial analiza esas imágenes, como puede analizar en el futuro una OCT, una topografía. Entonces, realmente tenemos estos equipos que son una fuente de datos tan ilimitada que lo que se hace ahora es aprovecharlos y hacer muchísima investigación en dar herramientas que les permitan a los profesionales ayudarles a detectar precozmente cosas, ¿no? Y en eso es lo que va en la oftalmología y en la óptica, hablando un poco más de la parte clínica, la inteligencia artificial. Claro, y si os dais cuenta, pues al final está introduciéndose en todo, pero es lo que ha dicho Antonio, ¿no? O sea, lo tenemos en la parte clínica, que somos excelentes, pero hay que trasladarlo a esa parte comercial también. Exacto. O sea, hay que unir el negocio, o sea, que al final es un negocio y tenemos que unirlo y unir esas dos partes. Sí, claro. Hay que unir el paciente con el cliente. Exacto, sí, totalmente de acuerdo. Totalmente. Una vez que sale de consulta, es un cliente. Exacto. Al que tenemos que mantener
con el que tenemos que mantener el mismo nivel de profesionalidad que hemos tenido en el gabinete. en consulta. Exacto. Y diría muchísimo eso, porque por eso me da mucho coraje con el tema del rotulador. Yo sé, Sí, que llevo sí, sí, 40 años casi en el sector ya. Y estoy harto he conocido el rotulador toda la vida. Pero, evidentemente, es que antes no había medios, pero hoy por hoy, con este tipo de equipamiento, lo que nos permite, aparte de la calidad profesional, o sea, no es lo mismo adaptar una lente con los parámetros estándar, que evidentemente es una lente que se fabrica para un cierto grupo de personas X, que adaptar una lente en función de los parámetros fisiológicos de la cada Exacto. persona. Es que no tiene nada que ver. Es que tú puedes hacer una gran refracción, tú puedes hacer un buen trabajo en consulta, tú puedes puedes adaptar la mejor lente del mundo mundial y resulta de que el cliente no te ve. Por las razones que sea. Sí ve, pero no está cómodo. Claro. No está cómodo. De hecho, ACEP hizo un estudio el año pasado sobre la satisfacción de los clientes, de los usuarios de progresivo, ¿no? Y para mí, vamos, yo saltaron todas las alarmas, porque es que un 33% de los usuarios de lentes progresivas reconocían que no estaban totalmente satisfechos con sus lentes, que veían bien, pero no se encontraban completamente cómodos. Y eso, en gran parte, suele ocurrir por el tema de las medidas. Por el tema de las medidas, por lo que ha explicado Carlos antes de la posición natural de la cabeza. O sea, porque nosotros estamos acostumbrados a tomar las medidas o bien con el rotulador, que es mirada al frente, o bien con el pupilómetro, que es mirada al frente. Mirada al frente y forzada. Y también lo que ha dicho Carlos antes, ¿no? Que yo lo he visto muchas veces, que dice, ponte recto. Pero es que esa no es mi postura, no es una postura forzada, adecuada, claro. Claro, es una postura pero forzada. Es que yo me pongo recto, pero luego a lo mejor no me ajusta. Claro, en el momento que tengas un poco de problema de aquí de cervical. Yo particularmente, cuando he ido a esa columna, he visto y tengo un giro de 5 grados. Yo miro con un giro de la cabeza de 5 grados. ¿Qué ocurre? Que ahí desvirtúa completamente los centros pupilares y todo. Y todo ahí se desvirtúa todo. Entonces, bueno, dime, Carlos. No, solo para aportar, 1 de cada 3 ópticas que acudo me dicen que la mayoría de los pacientes no están contentos con sus progresivos. Claro. No están contentos. Es muy duro eso, ¿eh? Sí. Qué bueno. 1 de cada 3 ópticas es que, por eso te decía, un 33% es un porcentaje excesivamente alto. Y yo creo que tenemos la obligación, tanto los optometristas como los proveedores de lentes y de equipamiento, tenemos la obligación de bajar esa cifra, porque eso es lamentable que en el siglo XXI tengamos estos resultados. O sea, y a lo mejor hay mucho, el típico caso de que me empujo, mira, yo veo bien de lejos, veo bien de cerca, pero me empujo la gafa un poquito hacia el centro, y ahí veo fantástico. O ahí puede ser que es un problema de INSET. Estamos hablando a lo mejor de un problema de INSET, que no son los INSET simétricos. Claro, eso por un lado. Y después me gustaría preguntarle a Carlos, con respecto al tema de la columna, ¿qué hace la columna diferente a otros equipos del mercado? Hostia, la pregunta tiene WhatsApp. Vale. ¿Alguna cualidad que tenga la columna que tiene muchas particularidades al nivel de toma de medidas? Uno es lo que les decía, la personalización, que es muy específica. Segundo, también es que desvirtúa y esconde estos mitos de lo que les decía al inicio, la montura grande, pasillo grande. Nada, eso no. Después, siempre a una persona se le atribuía un pantoscópico de 7 grados, distancia de vértice 12, distancia de lectura 40 en visión de cerca. Entonces, la columna con esto rompe todos esos mitos. Y es muy fuerte. A muchas personas les ha sabido muy mal, que dicen, no, es que esto no puede ser. ¿Por qué? Porque son personalizadas. Después, esto es como tema de medidas, pero como tema de herramienta de ventas en experiencia de cliente, es una herramienta, es una vitrina, porque puedes incluso dejar en la pantalla táctil las simulaciones para que tus clientes, cuando ingresen, vean que tienes tecnología de alta calidad. De alta calidad, y entonces esto refuerza la venta dentro de cada tienda óptica. Totalmente de acuerdo. Totalmente. Es la bueno, mejor herramienta a nivel de argumentación de venta.
Que quería decir que si que tenéis alguna pregunta, queréis preguntarles algo, aquí los tenéis. Marisol, ¿quieres decir algo? A ver, Marisol, Marta, dinos Francisco, algo. Estás Yolanda. muteada, Marisol, estás muteada. ¿Queréis preguntar algo? Ahora es el momento. Te solicito, ya estás, Marisol. Ahora ya estoy, ya no estoy... No, me ha parecido súper interesante, evidentemente. Esto va avanzando mucho, muy rápido, y no podemos negarnos a las ayudas de las nuevas tecnologías, tanto en gabinete como fuera de gabinete, que yo siempre lo he dicho. Puede ser maravilloso en gabinete, tener unos equipos magníficos, ser un profesional maravilloso, pero si al final la caja, clink, 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 no suena, vamos mal. Entonces, evidentemente, de alguna manera, el casar el buen trabajo en gabinete de un buen optometrista fuera, demostrarle al paciente cliente que no tengan que hacer el acto de fe. Este señor, esta señora sabe mucho ya, y en la parte fuera, en lo que estamos hablando, tanto Carlos como Antonio, en la columna, de alguna manera se demuestra para que no tengan que hacer ese acto de fe y que sea comprensible para ese paciente. Entonces me parece interesantísimo. Y aparte no podemos, bueno, el rotulador. A ver, yo he utilizado el rotulador, Antonio, durante muchos años. O sea, quiero decir, luego también cada uno teníamos nuestras técnicas, pues en el cerca, pues lo que son las pegatinas de biseladora. Fíjate que... Sí. Entonces, en un ojito tapa el otro, ¿cómo ves? Sí. En el otro ves doble, no ves doble. Pero bueno, estoy hablando de hace 20 años. Evidentemente, como esto ha avanzado y ahora tenemos la facilidad de que nos aportan estas nuevas tecnologías, yo creo que es fundamental aprovecharse de ellas. Dice Marta que aún usa el rotulador. No, soy muchísimo. Mucha gente lógico, usa el rotulador. A ver, es lógico. Antes llevamos... Ten en cuenta que son tecnologías que se han ido desarrollando en los últimos años. Claro. Los optometristas que se han acostumbrado desde hace ya tiempo, pues evidentemente usan el rotulador como todo. Yo he usado el rotulador para adaptar algún progresivo. Es que eso es así, si es que no tienes otra opción. Lo que ocurre es que en el siglo XXI saltar de un aparato como el que ha presentado Diana en gabinete a tomar el centro con el reflejo pupilar, con el rotulador, yo ahí mira, ya me Marta, está chirriando, ya me chirría. Ya, pero mira, lo que dice Marta es el sentir de muchos ópticos, ¿no? Que dice, sé que es obsoleto y no vende igual, pero a veces no tiene la posibilidad de desembolsos tan grandes en ópticas pequeñas. Pero es cierto que no tiene color una cosa con la otra. Bueno, pero todo eso, Marta, poco a poco. Hablar con Carlos. Tú habla con Carlos y con Antonio y a ver qué pasa, porque a lo mejor sí que puedes. No, bueno, claro. Eso es una... Todo esto es hablar y al final, Marta, ¿dónde tienes la óptica? ¿No tiene micrófono? ¿No tienes micro, Marta? En Torre Perojil, en Jaén. En Jaén. Ah, mira, muy bien. Bueno, pues al final todo esto es ir adaptando nuevas tecnologías y todo es hablar con Diana, con Antonio y ver a ver qué podemos hacer, porque realmente ahí en tu pueblo habrán otras ópticas que van a incorporar un iPad o una pantalla o otra cosa y tú tienes que estar a la última, tienes que estar estoy sola. Bueno, entonces claro, está fenomenal y 25 años sola ahí. Claro, por eso usa el rotulador, porque ya eres una experta. Eres una crack del rotulador. Claro, lógico. Eso es normal. No, Marta, pero verás que realmente, yo siempre lo digo, el tema de la inversión, hay inversiones y gastos. O sea, eso es muy importante.
inversiones y gastos. Y en función, la inversión que requiere, por ejemplo, la columna, es perfectamente asumible por cualquier óptica. Porque además es que es la inversión que mejor se amortiza rápidamente. Porque en el momento que tú le estás ofreciendo a tus clientes algo distinto, algo nuevo, una experiencia de cliente nueva, automáticamente yo te garantizo que en un 20% te puede subir la facturación. A medio plazo, ¿eh? O sea, no de hoy a mañana, pero también es cierto. Sí, pero bueno, Antonio, si ella empieza a poner esa tecnología fuera, ese progresivo de 800 y de 900, es que viene porque hay casos que con un progresivo de 600 no se te oye, Marta. Que... No me escucha, ¿no? Es que no sé cómo... Sí, ahora. Marta, ahora. Bueno, primero, ya me escucháis la voz. Hola, Marta, hola. Hola, buenas. Voy a hacer un alto en el camino para de casa aquí, ¿vale? Bueno, en lo que estábamos hablando, yo llevo 25 años, llevo en Torre Perogil, óptica propia, ¿vale? Yo competencia aquí en Torre Perogil no tengo, sí que tengo competencia en Úbeda, muy cerquita, y hay mucha óptica. Ahí hay mucha óptica, sí. ¿Vale? Y ya está, y la gente de pueblo muchas veces tiramos a otros sitios. Efectivamente. Pero dentro de eso muy contenta porque, claro, llevo 25 años sola y trabajando sola, no sola en óptica, sino yo sola en mi óptica. Te lo dice ahí, te lo come, ¿no? No sé cómo... ¿Y cuántos habitantes hay ahí? Pues como censado a lo mejor unos 7.000 y algo. Ah, pues entonces, hija mía, fenomenal. Hay momentos para todo y dolor de cabeza para todo, porque también llevo el tema de terapia visual, que me gusta mucho, me gusta menos el tema de contactología, pero bueno, lo tienes que tener de forma básica, y también me metí en la AutoCAD ya desde hace un año o dos. Y bueno, que lo llevo todo un poco. En lo que estábamos hablando, por ejemplo, en cuanto a las inversiones, volvemos a igual. Soy una óptica pequeña, y claro, ahora por ejemplo me instalaron la semana pasada una lámpara hendidura, ya sí, con sistema de vídeo, con una televisión, o sea, ya más avanzado a lo que yo tenía. Claro. Vale. Entonces, claro, tienes que estar como las abuelas decían, ¿no? Haciendo nada más que apartadillos para y que no se te rompa todo. Marta, si te compras la columna y empiezas a vender progresivos de 800, 900 euros y de 1.000, pues contratas a una persona, porque yo y tú te dedicas al ortoca, a hacer coger... Cuando yo me compré cuando me compré el topógrafo, que ahora eso, 2 o 3 años, me dediqué en pandemia a estudiar lo que es contactología para el orto y tal, con Joan, y salir de pandemia y comprarme el topógrafo. Porque también es cierto que cuando a mí viene alguien y me pide un servicio, no me gusta decir no lo tengo. Otra cosa es que no sepa hacerlo igual que otro compañero y se lo derive, ¿vale? Pero pues me gusta tener todo tipo de servicios. Mi óptica es moderna, no tan sumamente bonita como la que tú tienes ahí detrás, ¿no? Hombre, yo he cogido... Pero la verdad, moderna, estoy en el mundo muy actual. Muevo redes, y a través de ahí de Instagram te he conocido a ti, no sé. ¿Y cómo estás en redes sociales? Bueno, en redes sociales, como todavía estoy ahí con ese empiece de cambiar, estoy como Marta Gallego Molina, ¿vale? Vale. He intentado para cambiar el nombre, pero no sé, muchas veces me lío, digo, mira, sí, me siguen así. De hecho, esta mañana De hecho, esta mañana ya he publicado, por ejemplo, me voy programando mis publicaciones. Muy bien. Además, si digo, pues si hoy he puesto una gafa, mañana pongo un meme y otro día pongo algo, yo qué sé, pues el otro día si sabía la gente que las lentes de contacto tienen un derecho en revés, ¿no? También para que interactúen. Pero aparte de eso, pues siempre vuelvo a igual. Siempre hay algo que se rompe. Gafas que comprar. Y cuando empiezas a hacer un poquito de acople de dinero, ¡pum!, se rompe la lámpara. O ahora hay que hacer encaje de bolillo, pero vamos, no dudo, hay que adaptarse a las nuevas tecnologías porque... Sí, porque es lo que vende.
Mira, es que hay una cosa con el tema de la venta que es muy importante, que tampoco se trata de vender más, se trata de vender mejor. Sí. Yo les digo yo digo que hay una técnica que es la de los vasos comunicantes, y es muy simple. Si tú vendes de las lentes progresivas que tú vendes, si el 10%, simplemente el 10% de las lentes de gama básica que tú vendes lo pasas a gama media y el 10% lo pasas a gama alta, cuando ves las facturas te entra un poquito de risa. Te vas a reír porque te va a alegrar la vida. Claro. Simplemente, sin vender, con el mismo número de lentes, con el mismo esfuerzo. ¿Qué quiere decir esto? Que si tienes herramientas que te apoyen en los argumentos de venta y tienes herramientas que te ayuden a mejorar la experiencia de tus clientes, pues evidentemente eso lo vas a conseguir. Sí, el objetivo no es vender progresivo de 800 euros, que también hay que venderlo. Pero el objetivo es cómo vender progresivo de 800 euros o venderle a cada uno la lente que realmente necesita y le estamos recomendando. Y si no, también dentro de esos objetivos, como habéis dicho antes, el objetivo principal, sea la lente que vendas, es que no te dé luego quebradero de cabeza. No, eso es fundamental. Si te da problemas, mal. Porque claro, si luego empiezas, es que parece que me mareo, parece que veo las cosas torcidas, parece que no sé qué. A mí, lógicamente, una alta gama me cuesta venderla. Quizás, pues bueno, por lo mismo, si a lo mejor si la argumento con este tipo de aparataje y tal, es más fácil venderla. Eso ya te lo garantizo. Hay que perder el miedo, Marta, hay que perder el miedo y hay que tirar para adelante. Lo ofrezco, porque precisamente al ser ofertando el tipo de lentes, o sea, de progresivos que existían, se lo dije en gabinete, pero claro, muchas veces no te entiendes lo que quiere decir en cuanto a la apertura del campo visual, porque todo el mundo no entiende lo que tú... No está en tu... No, es que luego ellos no entienden de eso. No, y luego cuando vosotros os ponéis en vuestro papel, y donde os ponéis más en vuestro papel es en el gabinete, porque estáis ahí, vamos, a full, porque os encanta, porque es normal, os ponéis a hablar de palabras que yo que trabajo esa parte de comunicación y os escucho y sale del gabinete, porque yo cuando voy a una óptica a trabajar pues analizo todas las partes y esa la estoy escuchando, y entonces estoy escuchando cómo está trabajando en el gabinete, y luego ya cuando se va el cliente y hablo con la persona le digo, pero ¿tú te crees que el cliente sabe lo que es un queratocono? Alma de mi vida, no lo sabe. Normalmente sí le hago mucho símil, porque también al trabajar el tema de terapia y todo eso, también estar con niños tengo que trabajar como haciendo símil de las cosas. Digo una acomodación como si fuera una flexión, cuando estás haciendo flexiones, yo qué sé, y así me entienden muy bien. Ayer, por ejemplo, cuando este chico no sabía exactamente qué tipo de progresivo elegir y siempre te decía lo que tú veas mejor. Claro. Pues lo saqué ya fuera, lo que da la atención al público, y me voy a la herramienta un poquito más austera, que el libro donde ponen los dibujos. Claro, el típico tapete. Los tapetes los he quitado porque no me gusta la decoración esa con tapete. Ya te he dicho que la óptica la tengo un poquillo más modernita que el tapete. Pero sí que están los libros, y en el libro te viene el típico móvil con el fondo, y ahí sí que me empiezan ya a entender. Y ya ahí es donde discriminan, como mínimo ya me han discriminado no querer el básico. Claro. Y aparte de la gama media. Claro, ya partimos de la gama media. Si es que el básico... Me falta el salto de la gama media a la gama alta. Marta, el básico no hay que ofrecerlo, porque es que no creéis en él. Entonces, si la mayoría de clientes, yo cuando trabajo a la venta, el básico lo digo de pasada. Bueno, tienes pero no te lo recomiendo. ¿Por qué? Porque es que sabes que hay clientes que no van a ir bien. Y es que esos son problemas. Y ya no solo problemas después, sino que afecta a tu reputación. Porque va al mercado la señora María y dice, pues me he hecho un progresivo, pero es que no veo bien, me voy a ir a Úbeda. Pues entonces yo me tengo que hacer un progresivo. Normalmente cuando vienen a hacerse un progresivo, la primera frase que ponen es, pero me han dicho que es difícil. Vale, te han dicho que es difícil, claro. La persona a la cual le va mal.
Claro. Pero si tú hablas con la persona que la ha ido a tope, yo llevo progresivo y a mí me va muy bien y no es porque sea óptico me tiene que ir bien todo. Es decir, yo voy muy bien con mi progresivo, pero yo no soy el ejemplo, porque si yo soy el ejemplo es que quiero vender y digo que me va bien. No, me va bien. Ya. No, hoy por hoy la lente progresiva ha evolucionado muchísimo. O sea, yo me recuerdo cuando yo empecé, las lentes eran durísimas, las geometrías eran muy duras, los corredores eran muy bruscos y era complicado la adaptación de los progresivos antes. Lo que sí tengo claro es que yo, bueno, ya tengo un bagaje, sí me doy cuenta que antes tenían la opción no, pensaban siempre más la opción de la gafa de cerca lejos, ¿no? O si tenían poco de lejos, no se planteaban esa de lejos y sí la de cerca. Y ahora incluso con poquito de lejos, en mi caso es así, con poquito de lejos ya sí optan por un progresivo. Claro. Porque ya le supone, lo voy a decir así burdo, un coñazo tenés que estar quitando y poniendo. Quitando y poniéndolo, y es cierto, y es así. Y además es que hoy en día... Claro, hoy en día también hay un punto importante, es que estamos en la multitarea. O sea, todo el mundo hace de todo. Entonces, claro, hay una pregunta que yo suelo aconsejar que hagáis en la anamnesis, que es los hobbies, la otra actividad, no basarse tanto en el trabajo, porque antes sí que era del trabajo a casa, pero es que ahora no, ahora todo el mundo hace de todo. Claro. Entonces, claro, la gente, pues hay que buscar el recorrido de la gafa, ¿vale? ¿Para qué la utilizas? También, no, es que yo hago pádel y es que luego me gusta ir a un club de tal. Cuando eligen las monturas muchas veces de cerca, pues te dicen, bueno, si es solamente para la casa, yo le digo, no, tú estás comiendo y últimamente estamos tomándonos algo y estamos con el móvil. Claro. Y tampoco ves una reunión social. O la televisión, o sea, claro, pero la gente eso... Una era muy de cerca y la gafa progresiva... La gente eso no lo acaba de entender, por eso todas las herramientas que nos den esas facilidades para demostrar al cliente que las distancias son importantes y sobre todo hacerle vivir una experiencia diferente en tu negocio, pues es, importantísimo. Bueno, chicos, son las 10:30, tenemos que ir ya terminando. Ha sido un verdadero placer, de verdad, Diana, Carlos, Antonio, y sobre todo porque creo que esto es importante, es muy importante que vosotros, veáis las posibilidades que hay en el mercado y luego pues decidir en consecuencia lo que te echaré el teléfono, Marta, te echaré el teléfono y hablaré contigo. Verás cómo no es tan complicado como tú lo ves. Te aseguro que no. Si complicado no lo veo. Ni tampoco es, o sea, que no tienes que hipotecar la casa ni nada de eso, vaya. No, que ya me queda muy poco para dejarla de hipotecar. No, mujer, yo te digo que es bastante asequible y además de fácil amortización, que es lo bueno, o sea, que lo amortizas rápidamente. En el momento que vendas una que cambie ese porcentaje que te he comentado de gama media a gama alta, automáticamente ya te está pagando el equipo. O sea, ya lo estás amortizando. La verdad que, daros las gracias, ¿no? Me dio por meterme en Instagram y decir, pues me voy a apuntar. Y gracias a ti. Gracias a ti. Estamos en un mundo muy cerrado. Y no claro. Sí. Exacto. Es verdad. Que te abren un poco más la mente. Pues un placer conoceros. Igualmente. Bueno, gracias. Pues nada, gracias a vender progresivos y de todo. Y gafas de sol también, que hay que vender gafas de sol también. Sí, hay que reivindicar la gafa de sol. La gafa de sol hay que reivindicarla. Mi primera cita de hoy la cogí a las 11 con idea de esto y es el cura del pueblo. Mira. Pues el cura necesita... Ver bien, ¿verdad? Totalmente. El cura necesita progresivo porque tiene que ver a los feligreses. Ya lo lleva. Ya lo lleva el cura. Bueno, era como la anécdota del día, para que nos reíamos un rato. Exacto. Muy bien. Qué bueno, Marta, qué bueno conocerte. Bueno, Pilar, Francisco, Yolanda, Estefanía, no habéis dicho ni mu, ahí estáis callados. Bueno,
Bueno, pues muchísimas gracias. Bueno, yo no he dicho nada gracias. porque, chicos, yo acabo de llegar ahora, llevo 2 horas de caravana y os iba escuchando, pero no quería interferir. Que acabas de llegar, Yolanda. Bueno, acabo de llegar a la oficina. Bueno. Sí, bueno, ¿Y qué oye, muchas tal? gracias. ¿Nos has escuchado? ¿Te ha Sí, gustado? me ha encantado. Muy buena, guapísima. ¿Qué tal, guapo? Bueno, pues nada, a trabajar todo el mundo. Venga. Venga, que Vale. vaya fenomenal a todos. Hasta luego. Adiós. Chao. Hasta luego. Chao. Hasta luego.